Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual lleva por título 7 características de un cristiano, segunda parte. En el video anterior pudimos ver 4 de las 7 características que un cristiano debe, pues de alguna manera, manifestar a la humanidad. De tal manera que podamos ser identificados no como religiosos, sino como seguidores, como imitadores, como creyentes activos de lo que Cristo estableció para sus hijos. El ser identificados es indispensable, no para que la gente nos vea a nosotros. No, ese no es el punto, sino que, como sabemos, precisamente el Señor dijo, nosotros somos luz en este mundo. Lo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y también dijo, somos la sal de la tierra. Ahí en un verso anterior, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y con este objetivo fuimos identificados así, no por lo que hubiéramos nosotros podido hacer, no porque seamos los más capaces, no por lo que hubiéramos podido nosotros tener, no porque seamos los mejores, no porque lo hayamos ganado. Todo esto es porque así le plació a nuestro Dios que fuéramos, que tuviéramos esa oportunidad y pudiéramos presentar y manifestar al mundo quién es Dios. Que cada persona pueda tener la oportunidad de acercarse a Él y sea precisamente, seamos un portador de su gloria a través de las bendiciones que Él va derramando en nuestra vida. Por eso mismo es importante manifestar. Y vamos a ver la quinta característica, empatía. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, normalmente o la gran mayoría de las veces nos imaginamos a alguien impulsivo, audaz, intrépido, elocuente para hablar, alguien que no está quieto en un solo lugar, y lo podemos ver a través de las diversas cartas que él escribió, y todas sus cualidades precisamente le ayudaron a ser uno, si no es que el mejor evangelista que hubiéramos tenido. Pero precisamente como dijo el rey Salomón, hay tiempo para todo. Y con todo y la audacia e inquietud que pudiéramos nosotros ver en el apóstol Pablo, él también sintió empatía. Su hiperactividad no le quitó también que fuera sensible a la cultura de Jerusalén, puesto que la mayoría de las veces entraba y salía entre los gentiles, puesto que él ya había decidido no volver con los judíos, pues ellos ya lo habían desechado. Y en esta ocasión, que iba a regresar al punto donde todo había empezado, iba a ir al lugar donde todo había iniciado, a Jerusalén. Por eso mismo, sabiendo que las tradiciones de los judíos precisamente pues era el hecho de que con quién venía, cómo estaba él, y precisamente no queriendo ser piedra de tropiezo para ellos, dice la escritura, pues se purificó a sí mismo y a sus acompañantes de acuerdo con las leyes ceremoniales, para que nada los distrajera de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Por eso nosotros podemos leer ahí en Hechos capítulo 21, versículos del 24 al 26. Dice la escritura que tomándolos consigo, dijo él ahí en el verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga su gasto para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces dice Pablo, tomó consigo a aquellos hombres
y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. La gente necesita ver el amor de Dios y nosotros somos los encargados de ser un medio por el cual el mundo lo pueda ver. Necesitamos ser el reflejo de ello. La gente está sufriendo, así como también nosotros, y sabemos que se sufre a causa de la consecuencia del pecado, porque ahí está el pecado y vivimos en un mundo de pecado. Pero el apóstol Pablo se encargó precisamente de ayudarnos, dándonos la instrucción necesaria para poder actuar, para poder empatizar con las personas. Y él dijo en la carta a los romanos: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa, dice, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, en cuanto dependa. Él decía: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, les dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es importante que nosotros podamos sentir que la gente está sufriendo. Necesitamos entender que la gente sufre, y entonces entender que sí está sufriendo, a veces por la consecuencia del pecado, a veces malas decisiones, a veces terceros, pero aún así todos sufrimos. Entonces, ¿por qué no estar con ellos y entender que todos sufrimos? Pero ahí está nuestro Dios. Y precisamente la sexta característica: compasión. Y en esta parte de la escritura, en el segundo libro de Reyes, capítulo 3 al capítulo 4, podemos ver al gran profeta de Dios, Eliseo, quien fuera uno de los profetas y portavoz de Dios más poderosos que haya existido. Un hombre de fe que, cuando sintió el llamado, dejó absolutamente todo para servir a Dios, no importándole que fuera un hombre de buena posición, ni siquiera que no tenía necesidad de nada, sabiendo que el llamado al que era escogido, pues no habría seguridad de absolutamente nada, de dónde dormir, dónde comer, más que solo servir a Dios en todo lo que Él le mandara. Y así fue. Eliseo se aventó, dijo: yo voy. Y siendo un hombre duro, de carácter fuerte, que aún ni siquiera nosotros podemos leer, quería ver al rey de Israel. Podemos leer ahí la escritura en el capítulo 3, versos 13 y 14, dice la escritura: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto por el rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Así de recio era Eliseo para hablarle al ungido de Dios, al rey de Israel, pero que cuando se trató de ayudar, no lo dudó 2 veces. Pudo tener la empatía con estas 2 mujeres y sintió la compasión precisamente para poder ayudar. Sí, sintió su dolor, y esto nos habla de empatía, pero también al sentir su dolor buscó la manera de ayudar a 2 mujeres en sus necesidades. Una le pudo ayudar para tener el sustento necesario para poder pagar a sus deudores, y no le faltó el aceite, y tenía lo pudo vender. Y entonces así dijo el profeta:
paga lo que debes. Y a la otra le pudo dar un hijo, aun cuando su esposo ya era de avanzada edad. Esto es algo que el Señor nos enseñó precisamente desde el momento en que Él está aquí y pudo manifestar su gloria a la humanidad. Él mostró la compasión. Ahí en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 dice la Escritura: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si Él manifestó compasión por aquellos que estaban en necesidad y les enseñó, es precisamente lo que nos está mostrando por hacer. La gente necesita confiar en Dios, y qué mejor que mostrarles el gran amor de Dios que ha manifestado en nuestras vidas. Es precisamente lo que les ayudará a ellos a entender quién es Dios. Así es que matamos dos pájaros de un tiro. Primero, estaremos compartiendo las buenas nuevas de salvación con mi vida. Y número 2, estaremos mostrando una de las características de un cristiano: la compasión. Y número 7, oración. Un hombre de Dios, un portavoz y profeta, lo podemos ver orando a Dios por un milagro. En muchas ocasiones, con tan solo su palabra bastó para que algo sucediera. De hecho, fue un hombre tan poderoso que con tan solo que una persona pudiera tocar sus huesos, los huesos del profeta ya muerto, pudo resucitar. Ahí en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 21 podemos leer: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó, dice la Escritura, a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Así de poderoso fue este hombre. Ahora mi pregunta sería: si un hombre tan poderoso, usado por Dios como lo fue Eliseo, tuvo la necesidad de orar, ¿por qué nosotros no lo hemos de necesitar? Es uno de los vínculos que tenemos con el Padre, y es una de las más grandes bendiciones que tenemos, poder ir al Padre sin necesidad de algún intermediario, como en la antigüedad, que para que pudieran llegar a Dios tenían que ser a través del sumo sacerdote. Pero ahora tenemos el vínculo abierto con el Padre, y es el consejo que tenemos, tan sencillo: orar sin cesar. Por lo que precisamente tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad: el dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y qué mejor que cada uno de nosotros, en donde estemos, podemos manifestar quién es Dios. Y tal vez no tanto con palabras, aunque es importante, pero con el ejemplo de vida, la gente podrá tener el testimonio de lo que Dios ha cambiado y ha moldeado en nuestra vida, y así puedan glorificar como Dios por haber cumplido con su voluntad, y la gente pueda ver a Dios en nosotros. Dios te bendiga.